Eduardo, buenas tardes. Lo tienes apagado el micrófono. De pronto. Gracias, ingeniero Disculpe. Ismael. Perdí el discurso. Nada, muchas gracias. Nada, les estaba diciendo que muchas gracias a todos por su participación. Les recuerdo que estamos grabando esta conversación con el único objetivo que lo podamos poner en YouTube de manera pública para que todos y cada uno de ustedes puedan acceder en cualquier momento a las capacitaciones relacionadas con la implementación de los estándares ambientales y sociales en la implementación de los subproyectos que sus entidades o organizaciones se hicieron adjudicadas. Mi nombre es Eduardo Villegas Flores. Yo soy el coordinador de estándares ambientales y sociales del proyecto Manejo Integrado de la Cuenca del Putumayo-Iza. Con la mayoría de ustedes ya tenemos el gusto, el honor y el privilegio de conocernos y pues nuevamente les doy la bienvenida. Como ustedes saben, esto es una serie de 5 o 6 reuniones enfocadas al tema de los estándares ambientales y sociales. Desde que empezamos se compartió la programación, se compartieron los diferentes temas y como lo he repetido y vuelvo y lo repito, estas reuniones son obligatorias. ¿Y por qué son obligatorias? Porque la implementación de los estándares ambientales y sociales, ¿verdad? La implementación del Plan de Compromisos Ambientales y Sociales, que es un documento que firma WCS con el Banco Mundial, es obligatorio para WCS, pero también para todas aquellas actividades, incluyendo subproyectos que se implementen en el marco del proyecto. Por eso la importancia de que participemos de este espacio. Quisiera entonces, para empezar, que nos presentáramos para saber quiénes están acá. Les recuerdo también que tenemos nuestra lista de asistencia. Importante que la llenen con los datos actualizados, con los correos que hoy estamos utilizando, porque vamos a estar compartiendo una serie de información importante. Entonces, lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Es que voy a irme aquí a donde están los participantes y le voy a ir dando la palabra a cada uno de ustedes para que por favor se presenten. Nuevamente, buenas tardes y bienvenidos. Entonces empezamos con Emilio Bermeo, por favor. Muy buenas tardes. Mi nombre es Emilio Bermeo, especialista de comunicaciones del proyecto GET Manejo Integrado de la Cuenca del río Putumayo e Isa. Gracias. Gracias, Emilio. Angie Vélez, por favor. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Angie Vélez. Soy parte del equipo técnico de cooperación internacional del gobierno provincial de Sucumbíos. Muchísimas gracias, Angie. Entonces tenemos al gobierno provincial de Sucumbíos. Gracias. Adelante, Camila Coca, por favor. Buenas tardes, Camila González Coca de Amazon Conservation Team. Camila, muchísimas gracias. Tenemos a ACT, bienvenida. Carlos Vinasco, por favor. Muy buena tarde para todos y todas. Mi nombre es Carlos Vinasco de Conexión Colombia. Muchísimas gracias, Carlos. Conexión Colombia, muy bien, vamos con 3 de 3. Carmen Ruiz, por favor. Hola, muy buenas tardes. Soy Carmen Ruiz de Cedia. Mucho gusto. Mucho gusto, Carmen de Cedia, bienvenida. Cedia, muy bien, 4 de 4. Sigue Carolina Machado. Caro, adelante, por favor. Hola, buenas tardes con todos. Mi nombre es Carolina Machado, soy el enlace técnico de parte de Ecuador para el proyecto Putumayo-Iza. Caro, muchísimas gracias. Cristian Cisneros, por favor. Hola, buenas tardes con todos. Cristian Cisneros de Copa de Ecuador. Un gusto saludarles.
Muchas gracias, Cristian, bienvenido. Entonces estamos con el GAT, con ACT, con Conexión, con Cedia, con COPADE. Claudia Vega, por favor, adelante. Claudia está escribiendo en el chat, dice que buenas tardes, buenas tardes. Em, Claudia, nuestra compañera, está en representación de Cincia de Perú, ¿verdad, Claudia? Muchísimas gracias. Seguimos con Cristian Amores Carrillo, adelante. Hola, buenas tardes. Les saluda Cristian de Fundación Humana Pueblo Ecuador. Trabajamos en conjunto con COPADE en la Amazonía del Ecuador. Muchísimas gracias, Cristian. Bienvenido, Fundación Humana con COPAE. Esperanza Leal, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí estamos Jimena y yo desde Bogotá, de la Sociedad Zoológica de Frankfurt, y desde Leticia, ahí también está Diego conectado. Muchísimas gracias. Esperanza, estás con Jimena, ¿verdad? Sí. Sí, Listo, bienvenidas, muchísimas gracias. Fernando gracias. Ibujes, por favor. Está con el micrófono apagado, Fernando. Si está hablando, lo tiene apagado. Buenas tardes, gracias, disculpe, gracias de por. Buenas Tranquilo, tardes, mi nombre es compañero. Fernando Ibujes, soy especialista regional para cadenas de valor, productos forestales no moderables y medios de vida alternativos para la seguridad alimentaria del proyecto Putumayo San Augusto, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, Fernando. Tenemos a Diego Muñoz, por favor. Buenas tardes para todos. Diego Luis Muñoz, Sociedad Zoológica de Frankfurt, Colombia, desde Leticia. Hola, Diego, muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias. Adelante, por favor, Hilda Morales. Buenas tardes con todos, Hilda Morales de Seria. De Cedia, Hilda, muchísimas gracias. Ingeniero Ismael, adelante, por favor. Sí, claro, muy buenas tardes con todos y un cordial saludo al equipo técnico WCS. Yo formo parte del equipo de la Prefectura de Sucumbíos. Por favor, buenas tardes. Muchísimas gracias, ingeniero. Bienvenido. Buenas tardes. Jenny, por favor. Gracias, buenas tardes. Jenny Balseca de Copade. Jenny Balseca de Copade. Muy bien, muchas gracias. Copade. María Aldea, por favor. Muy buenas tardes. María Aldea, soy enlace técnico para Perú. Muchísimas gracias, María Aldea. Bienvenida. Marta, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? Marta Torres de Cincia, Madre de Dios, Perú. Muchísimas gracias, Marta. Marta Torres de Cincia. Bienvenida, Marta. Cincia. Tenemos a Natalia Escobar, por favor. Hola, buenas tardes. Natalia Escobar, profesional social de ACT, Colombia. Gracias, Natalia. CT. Noela Milcar, adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Noel Amílcar Chapués Guevara. Soy parte del equipo de la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Agua del Putumayo, ACIPAT. Buenísimo, bienvenido, compañero. Lo habíamos extrañado por estos lugares, pero ya llegó, que es lo importante. Gracias. Y vamos con Noel. Zaira Montes de Oca, por favor. Buenas tardes con todos, Zaira Montes de Oca y soy parte del equipo técnico de BIOS. De BIOS. Muchísimas gracias, Zaira. Yesid Llanos. Hola, buenas tardes para todos y todas. Un gusto. Jessy Llanos, especialista social y de gobernanza del proyecto.
Yes. Gracias, Jessit. Bienvenidos. Entonces voy a hacer aquí un recorderis de quiénes estamos. Entonces está el GAT de Sucumbíos, ¿verdad? Está ACT, está Conexión, está Copade y Fundación Humana, está Cedia, ¿verdad? Está Cincia, está la Sociedad Zoológica de Frankfurt, está BIOS, está ACIPAP, me faltó nombrar alguno, Sucumbíos, ACT, Conexión, Copade, Cedia, Cincia, ACIPAP, BIOS, Sociedad Zoológica de Frankfurt. Ok, entonces estamos 8 de 12 entidades a las que se les van a adjudicar proyectos. Nuevamente reitero que es muy importante la participación de todas las entidades, de las personas que van a estar a cargo de los proyectos, porque la implementación de los estándares ambientales y sociales es de obligatorio cumplimiento. Entonces, como ustedes saben, ¿verdad? Ya estamos en nuestra tercera sesión de trabajo y esta tercera sesión de trabajo está enfocada en, voy a empezar a presentar, en el MPPI y el PPI. Pero ustedes se preguntarán, ¿y eso qué es? ¿Qué es el MPPI y qué es el PPI? Pues el MPPI, ¿verdad? Que ya deben estar viendo mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Aquí la ponemos grande. Sí se ve, Eduardo. Muchísimas gracias. El MPPI, ¿verdad? Son las siglas para el marco de planificación de los pueblos indígenas. Y el PPI son las siglas para los planes de los pueblos indígenas. Estas dos herramientas hacen parte de los estándares ambientales y sociales que tiene que implementar el proyecto. Y aquí me voy a volver reiterativo, tomando... Eduardo, Sí, adelante. vemos tu pantalla en modo presentación, no vemos en pantalla completa. Es decir, que se ve el siguiente slide también. Ok, Pues, gracias, Semi. Entonces eso tendría que ser... Eso tendría que ser. Cerramos esto de por acá. Vamos a poner esto acá. Y vamos a... ¿Qué se me hizo esto? A compartir. Vamos a compartir esta presentación que tengo acá. De pronto es la pantalla 2. Compartir. Y vamos a poner esto acá. ¿Ahora sí o no? Sí, hoy se ve Sí. presentación. Ahí Ahora se ve presentación, listo. Muchas gracias, Amelia. Entonces les estaba diciendo que yo me voy a volver reiterativo frente a una serie de conceptos, ¿verdad? Y el primer concepto que tenemos que tener claro, y los que han participado me van a de pronto a no querer mucho por volver a traer este tema de qué son los estándares ambientales y sociales, ¿verdad? Pero es fundamental que cada uno de nosotros lo tenga muy claro cuando esté ejecutando esas acciones en el territorio y tengamos la capacidad de llevar el mismo mensaje a todas las comunidades con las que tengamos algún tipo de interacción. Entonces, los estándares ambientales y sociales, ¿verdad? Como
lo hemos dicho varias veces, es un conjunto de, como quisiéramos llamarlo, de instrumentos, de herramientas, de procesos, de guías, de formatos, de iniciativas que me ayudan a identificar primero que todo, ¿verdad? Luego a evitar, luego a mitigar y a minimizar cualquier daño que pueda generarse durante la implementación de cualquier actividad. Para este caso, la implementación de cualquier actividad en el marco de los subproyectos que ustedes como organizaciones van a implementar en los diferentes territorios en el marco de un proyecto mucho más grande, que es el proyecto Manejo Integrado de la Cuenca del Río Putumayo-Izá, proyecto que es financiado por el Fondo Mundial del Ambiente, proyecto que es implementado por el Grupo Banco Mundial y proyecto que es ejecutado por WCS. Y al ser financiado por el JEF, ¿verdad? Al ser implementado por el Grupo Banco Mundial y ejecutado por WCS, ese proyecto tiene que cumplir con esos estándares ambientales y sociales durante todo el ciclo del proyecto. Cumplió desde su formulación, está cumpliendo durante su ejecución o implementación y tiene que seguir cumpliendo con esos estándares ambientales y sociales durante y después del cierre. Entonces, estos estándares lo que me ayudan, ¿verdad?, es a primero gestionar esos riesgos ambientales y sociales, a minimizar los impactos y en caso de que no los pueda minimizar o no los pueda evitar del todo, me genera una serie de herramientas de cómo es la mejor forma para mitigar y minimizar ese impacto. Los estándares también me fortalecen, ¿verdad? La implementación de los estándares fortalece a las instituciones que implementan esos estándares porque los pone a pensar en diferentes temas asociados con las dinámicas del entorno. Y cuando una organización, por ejemplo, habla mucho o tiene mucho énfasis en temas ambientales, algunas veces se le puede olvidar el tema social. Y viceversa, cuando alguna organización es muy fuerte socialmente, algunas veces se les puede olvidar o minimizan el tema ambiental. Y los estándares precisamente lo que me dice es busque un equilibrio, ¿verdad? Y cuando se busca ese equilibrio, pues el banco, y no únicamente el banco, sino muchas otras instituciones han generado esta serie de salvaguardas, como se llamaba anteriormente, ¿verdad? De lineamientos para equilibrar esos dos temas, el ambiental y el social. Entonces, como les decía, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre sobre esos temas relacionados con el marco de participación de los pueblos indígenas, ¿verdad? Y el plan de los pueblos indígenas. Y esas dos herramientas específicas en las que nos vamos a enfocar en la conversación de hoy están asociadas ¿a qué? Están asociadas a ese estándar número 7 que ven ustedes en pantalla, que el Banco Mundial lo denomina de la siguiente manera: pueblos indígenas, comunidades locales, tradicionalmente, históricamente desatendidas de África. Y eso es como el banco da a conocer ese estándar a nivel global. Aquí no nos enfoquemos en que es que me dice únicamente África, sino aquí nos enfocamos en que esos pueblos indígenas o esas comunidades locales tradicionalmente, históricamente han estado desatendidas. Y entonces cualquier proyecto, ¿verdad?, implementado o financiado por estas dos instituciones que les he mencionado, tienen que sí o sí tener claridad frente a esto.
¿Cuál es el objetivo de ese estándar 7, verdad? Relacionado con mi marco de participación de los pueblos indígenas, que es una de las herramientas. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Es identificar, construir, implementar, socializar, em, presentar, divulgar eh, procesos de socialización. Procesos de socialización eh, previos a la implementación de acciones, procesos de socialización significativos, procesos de socialización informados. ¿Para qué? Para evitar posibles efectos adversos sobre las comunidades indígenas o las comunidades locales. Y si no podemos mitigar, evitar esos posibles efectos, tenemos que reducirlos, tenemos que mitigarlos o tenemos que compensarlos. Ese es mi objetivo general de esa herramienta marco de participación de los pueblos indígenas que se desglosa de este estándar número 7. Ustedes ya saben que el Banco Mundial tiene 10 estándares, de los cuales el proyecto se enfoca en 9 estándares y para esos 9 estándares tiene una serie de herramientas, ¿verdad?, que hemos venido desarrollando durante las sesiones. Y la herramienta del estándar 7 primera es el marco de participación de los pueblos indígenas, que me define muchas cosas. Primero me establece los procesos, ¿verdad? Me establece unos mínimos, me establece unos criterios para asegurar que durante la formulación del proyecto por allá en el 2021, 2020, durante la pandemia, ¿verdad? Ese proyecto cumpliera con esos estándares ambientales y sociales, con este estándar ambiental y social número 7, referente a la participación de los pueblos indígenas. Que cumpla con eso. El segundo objetivo, ¿verdad?, era que me definiera los mecanismos, que me definiera las estrategias y que me definiera esas acciones que el proyecto tenía que hacer, ¿verdad?, para prevenir, para disminuir, para mitigar los posibles impactos negativos que pudieran aparecer durante la formulación, durante la implementación y que pudieran aparecer durante el cierre del proyecto. Y que me maximicen los beneficios a esas comunidades en territorio. Y el tercer objetivo grande de ese marco de participación de los pueblos indígenas es que me genere, ¿verdad?, unos lineamientos para tener una adecuada participación primero, luego una participación y comunicación entre quienes, entre los ejecutores del proyecto, en este caso WCS. Pero esto se hace o se replica a quienes van a implementar sus proyectos. En este caso, las organizaciones a las que ustedes están representando. Y esa participación y esa comunicación, pues me incluye también a los beneficiarios del proyecto. En este caso, ustedes son beneficiarios del proyecto Manejo Integrado de la Cuenca del Putumayo-Iza, pero ustedes durante la implementación de sus subproyectos pues van a tener otra serie de beneficiarios. Y en este orden de ideas necesitamos eso, adecuada participación, adecuada comunicación y generar esas condiciones de empoderamiento de sus subproyectos, del proyecto de manera general. Hasta aquí vamos bien. Acuérdense que esto a mí me gusta más que sea como una conversación y que no sea únicamente un monólogo. Entonces, si hay preguntas o algo, pueden ir levantando la mano. Si hay aportes, también bienvenidos y hacemos esto mucho más conversadito.
Está muy bien, estoy atento a lo explicado. Listo, muchísimas gracias, ingeniero. Entonces, ese marco de participación de los pueblos indígenas, ¿verdad? Es un documento que construyó WCS, que está en la página del proyecto, que fue aprobado por el Banco Mundial, y en ese documento pues existen como todos esos lineamientos, todas esas normativas, toda esa política, todos esos acuerdos internacionales, hay una descripción de la cuenca, hay una descripción de las principales comunidades, de los medios de vida de estas comunidades, y lo que me genera ese documento es que me marca la cancha. ¿Me marca la cancha para qué? Para saber dónde estamos, para saber quiénes somos, para saber con quiénes estamos, para saber cuáles son nuestros posibles beneficiarios. Y cuando marcamos esa cancha, ¿verdad? Ese documento se vuelve un documento guía. Un documento que no es un documento escrito en piedra, es un documento vivo que va cambiando de acuerdo a las condiciones, que se va actualizando de acuerdo a las dinámicas sociales y territoriales en cada uno de los territorios, valga la redundancia, donde se implementan o se ejecutan acciones de el proyecto sobre la cuenca del Putumayo-Iza. Entonces, en ese documento, como les digo, existen una serie de datos interesantes, y el primer dato que ustedes lo deben conocer, que varias veces lo decimos en nuestras presentaciones, es que aproximadamente el 45% de la cuenca son territorios indígenas, bajo diferentes figuras propias de la normatividad de cada uno de esos países, Colombia, Perú, Ecuador y Brasil. Y en ese 45% del territorio, pues se encuentran unos pueblos indígenas principales, como los Muruy-Muiña, como los Bora, como los Miraña, como los Quechua, como los Ticuna, como los Secoya, como los Cofán, ¿verdad? Y así muchísimos otros que puedan ustedes leer en la presentación. Y ese documento también, a partir de bibliografía revisada, genera otra serie de datos, como que esos pueblos se encuentran organizados en más de 153 comunidades, como que en caso de Colombia existen más de 60 resguardos indígenas con figura propia para el territorio colombiano. También me genera una serie de estimaciones de habitantes por cada uno de esos pueblos o cada uno de esos grupos étnicos. Por eso les digo que esto es un documento vivo que tiene que de alguna manera irse actualizando a medida que van cambiando las condiciones de ese territorio. Y estos son como datos generales que tenemos en ese documento al cual tienen ustedes acceso, ¿verdad? Y me muestra, por ejemplo, que hay aproximadamente más de 71.000 personas que pertenecen a esos pueblos que acabamos de mencionar, ¿verdad? O que se reconocen como parte de esos pueblos que acabamos de mencionar, que hacen presencia en esa cuenca que están viendo ustedes al lado derecho de la computadora. Y ese marco de participación de los pueblos indígenas, ¿verdad? Como les decía, a partir de la normativa, él me identifica la normativa propia de cada uno de los países para el tema de relacionamiento, de socialización, de articulación, de consulta con estos pueblos. Y el documento también me identifica, ¿verdad?, que los 4 países que hacemos parte de la cuenca del río Putumayo-Iza hemos ratificado el convenio de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y hemos ratificado el artículo 169 de ese convenio. Y el artículo 169 de ese convenio, ¿de qué o sobre qué me habla? Sobre los pueblos indígenas.
sobre que se les garantice a esos pueblos indígenas, ¿verdad? El derecho a tomar decisiones propias, el derecho a decidir sobre actividades que se puedan desarrollar en su territorio, decidir sobre si esas actividades que se desarrollan en territorio afectan sus vidas o afectan sus creencias o afectan su tierra o su bienestar espiritual. Y lo que me dice es: concerte, consulte, identifique, deje que las comunidades en su autonomía tomen decisiones, ¿verdad? Y en ese marco de participación de los pueblos indígenas y durante la formulación del proyecto, se empezó a formular el proyecto y el tema de consulta previa, libre e informada se tenía, ¿verdad?, como uno de los pilares del proyecto, pero durante la formulación los países, ¿verdad?, dijeron que las actividades, o identificaron que las actividades que íbamos a generar en el marco del proyecto no iban a generar impactos negativos, no iban a generar impactos que afectaran la vida de los grupos de interés que estaban en la cuenca, incluyendo las comunidades indígenas. Sin embargo, se construyeron todos estos documentos, ¿verdad? Y en una misión, en la primera misión de seguimiento que hubo del Banco Mundial al proyecto en febrero del 2023, apareció la alerta, que dónde estaban como esas cartas, o que dónde estaba explícito que cada uno de esos países decían que no se necesitaba consulta previa, libre e informada en el marco del 169, ¿verdad? Y ahí entonces el proyecto empieza a recopilar esa información y efectivamente para Perú, para Brasil y para Ecuador se tienen las cartas donde los gobiernos reiteran que no se necesita ese procedimiento en el marco del 169, sino que únicamente con procesos de concertación, de socialización, de toma de decisiones en el territorio se puede avanzar con las actividades del proyecto en esos tres países. Para el caso de Colombia, diferente, porque no se tiene esa carta, entonces se hacen conversaciones con Ministerio del Interior, se hacen conversaciones con Ministerio de Ambiente, se hacen conversaciones con organizaciones de segundo nivel de comunidades indígenas, y hoy todavía hay una duda en que si se necesita o no se necesita esa consulta previa, libre e informada en el marco del 169, o si únicamente a través de un proceso de concertación, de consentimiento se podrían desarrollar acciones en el territorio. Sin embargo, pues el proyecto, ¿verdad?, saca las convocatorias, esas 7 convocatorias que ustedes conocieron, y hay unas organizaciones que se ganan esas convocatorias, que van a trabajar con comunidades indígenas, con pueblos indígenas, e incluso aquí nos acompaña nuestro compañero Noel, que es parte de esa asociación, ¿verdad?, de ACIPAP, que se gana también una convocatoria y va a desarrollar una actividad en el territorio. Entonces, todo eso es como un contexto de ese marco de participación. ¿Para qué nos sirve? Para empezar a mitigar, a minimizar, a reducir esos posibles impactos y buscar las mejores rutas para poder realizar acciones. Y ese marco de participación de pueblos indígenas, pues seguimos con mucha información, que es importante traerla para que se den cuenta ustedes que ese marco de participación de los pueblos indígenas luego nos va a servir para cuando lleguemos a ese plan de pueblos indígenas, a la construcción de ese plan de pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque ese plan de pueblos indígenas es fundamental que se construya, o que lo construyan esas entidades, ¿verdad?, que están hoy aquí, que tienen relación directa con las comunidades, donde sus beneficiarios son la mayor parte comunidades indígenas, donde las acciones que se desarrollan están en los territorios propios de ellos. Entonces, por ejemplo, hay datos sobre el número de organizaciones indígenas en cada uno de los países,
cuántas organizaciones representan, hay información sobre las diferentes ATIs o sobre las diferentes asociaciones, sobre las diferentes federaciones, cómo están conformadas, ¿verdad? Sobre el número de organizaciones de primer nivel, de segundo nivel, en dónde están esas organizaciones, ¿verdad? Y todo eso para decirles que esto ya lo han visto ustedes varias veces y qué pena ser tan reiterativo. ¿Y por qué está este marco de planificación para los pueblos indígenas aquí en rojo, que hace relación al estándar 7 que lo acabamos de ver, que hace parte de lo que se le reporta al Banco Mundial en el Plan de Compromisos Ambientales y Sociales y que ustedes van a tener que reportarlo también, ¿verdad? Y que hace parte de mi marco de gestión ambiental y social? Pues todo eso es la cadena que tenemos que ir siguiendo. Y este Planis para pueblos indígenas está en rojo. ¿Por qué? Porque necesito construirlo con los pueblos indígenas. Necesito construirlo directamente con mis beneficiarios y no lo construyo únicamente en el marco de los subproyectos. Aquí es súper importante que lo construyamos en el marco de los subproyectos, pero esto es una actividad que el proyecto también tiene que desarrollar en aquellos lugares donde no se vayan a implementar subproyectos y que de una u otra manera actividades generales del proyecto vayan a incidir o a influir en los pueblos indígenas. Esto para que lo tengamos muy claro. Y esos planes para los pueblos indígenas que buscan. Ya entramos aquí como a la segunda herramienta que se desprende de ese plan de participación. Esos planes buscan ¿qué? Primero, asegurar, ¿verdad? Una participación oportuna, pero una participación eficaz. No es ir a llenar listas por llenarlas para luego tener un soporte y presentarlo, ¿verdad? ¿Eficaz de quiénes? De esos pueblos, que son las partes interesadas, y que en esa participación, ¿verdad? Pues prioricemos diferentes enfoques, prioricemos el diálogo, prioricemos los consensos, prioricemos la construcción participativa, prioricemos la buena comunicación, construyamos unos acuerdos sobre cómo ese proyecto me impacta, cómo aporto yo al proyecto, cómo avalo yo el proyecto como pueblo indígena, ¿verdad? Pero también que me fortalezca y me genere una relación colaborativa y de confianza. Tenemos a los colegas de ACT, ¿verdad? Que se ganaron un subproyecto y ellos han venido trabajando hace muchísimo tiempo con pueblos indígenas, con muchos pueblos, ¿verdad? Y esa confianza y esa relación colaborativa se ha venido fortaleciendo en el espacio y en el tiempo. Y los invitan a interactuar, los invitan a compartir, y es ahí donde se vuelven tan importantes estos planes, porque son una construcción colectiva entre quien está implementando en el territorio, ¿verdad? Y quien está en el territorio, quien vive en el territorio, a quien le pertenece ese territorio. Y el tercero, ¿verdad? Es que esos planes pues tienen que incluirme a todos los miembros de las comunidades, desde las mujeres hasta los jóvenes, pasando por los ancianos. Tenemos que reconocer el rol de cada uno de estos actores de esas comunidades, ¿verdad? Tenemos que reconocer cómo los diferentes roles me ayudan a transmitir el saber tradicional, me ayudan a transmitir esos saberes ancestrales, me ayudan a transmitir ese conocimiento y cómo ese conocimiento, ¿verdad? Me van respaldando y me van apoyando todas las acciones que desarrollemos en territorio. Y esos planes, ¿verdad? Tienen una serie de lineamientos o una serie de pasos, el ABC para construir esos planes para pueblos indígenas. Entonces, el primer paso, ¿verdad? Es consolidar, recopilar, generar, que ya muchos la deben tener, una información de diagnóstico del pueblo indígena con el que estamos trabajando, o de los pueblos, ¿verdad? O del resguardo, o bajo la figura que estén, incluyendo la identificación y el mapeo de esos actores claves. Entonces tenemos que identificar la población, ¿verdad?
tenemos que recopilar información secundaria de ese pueblo, tenemos que tener una actualización, una recopilación de la información, de los datos de contacto, de quiénes son los representantes, de si existen grupos colectivos al interior de esos pueblos y en qué están trabajando, ¿verdad? Esa es como mi primera parte. Luego es la convocatoria de esos actores claves identificados. Así garantizamos la participación efectiva de estos actores. ¿Para qué? Para definir los pasos. ¿Cómo van a ser esos talleres, verdad? ¿Cómo voy a hacer esa divulgación? ¿Cómo voy a enviar esas convocatorias? ¿Cómo voy a hacer el seguimiento a esos talleres? ¿Y para qué esos talleres? Pues para construir de manera conjunta ese plan para los pueblos indígenas. Luego viene como tal la preparación y la planificación interna de ese taller. Entonces aquí entra mucho el apoyo de la unidad de manejo del proyecto a ustedes, sabiendo que ustedes son los expertos en el territorio, para que se defina el plan de trabajo del taller. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿Cuáles son esos entregables? ¿Qué estamos buscando de ese taller, verdad? ¿Cuáles son las metodologías que vamos a desarrollar? ¿Qué va a pasar en ese taller? Vamos a identificar los impactos negativos de nuestro proyecto, los impactos positivos, vamos a presentar una serie de medidas de mitigación, ¿cómo lo vamos a hacer? Luego viene como tal, ¿verdad? Ese taller de planeación en el territorio, con quiénes lo vamos a hacer, cómo van a participar, cuáles son los tiempos, cuál es el resultado de mi taller. Entonces viene la preparación, el taller, pero antes la identificación de esos actores claves. Luego, después de ese taller, empezamos a construir como tal y a escribir nuestro plan para pueblos indígenas. Ese plan para pueblos indígenas tiene que tener una aprobación por parte de quien está en el territorio, en este caso las comunidades o pueblos indígenas, pero también como se construye consensuado, pues tiene que tener la aprobación de, voy a traer no sé, un ejemplo, por ejemplo, al GAT de Sucumbíos, tiene que tener la aprobación del GAT de Sucumbíos, de las comunidades indígenas que vayan a hacerse beneficiadas, quien construyeron este plan, tiene que tener el OK o la aprobación de la unidad de manejo del proyecto, en este caso el proyecto Manejo Integrado de la Cuenca del Putumayo-Iza, pero luego de eso tiene que suplir otro paso, tiene que ir al Banco Mundial y el Banco Mundial tiene que darme la no objeción de ese plan para pueblos indígenas. ¿Y qué significa la no objeción? Que ese plan que estamos presentando, ¿verdad? Está cumpliendo con cada uno de estos requerimientos que les estoy mostrando, que identifica la normativa, que identifica los riesgos, que genera unas acciones de mitigación en caso de que se construye de manera colectiva, que tiene todos los soportes, que tuvo una validación. Y una vez con esa validación o con esa no objeción del banco, es ahí donde podemos empezar como tal a generar esas acciones o esas actividades propias de mi proyecto. ¿A qué va entonces el comentario? A que las primeras actividades que tenemos que hacer son la construcción de estos planes para pueblos indígenas. Ya seguramente, y creo que lo conversábamos en la reunión anterior, hay muchas organizaciones que han venido trabajando con esas comunidades indígenas. Entonces ya hay mucho desarrollado. Es como de lo mucho que está desarrollado, ¿verdad? Lo direccionamos a nuestro proyecto específico, manejo integrado de la cuenca del Putumayo-Iza, y lo direccionamos al subproyecto específico que cada una de sus organizaciones va a implementar en el territorio. Para prepararnos para esta conversación con ustedes, ¿verdad? Y sabiendo de la importancia de esta conversación y del conocimiento que ustedes tienen y de la experiencia que ustedes tienen, pues no nos podíamos nosotros quedar atrás. Por eso fue que nos reunimos con el Banco Mundial, ¿verdad? Para que ellos desde su perspectiva nos contaran un poquito de qué era eso de los pueblos indígenas, de los planes de los pueblos indígenas, que nos delinearan como una serie de acciones o una serie de conocimiento para nosotros entenderlo mejor y poder llevarles a ustedes mejor esa idea.
Entonces, los planes para los pueblos indígenas, y estas son como unas notas que se tomaron de esa reunión, y ahora le doy la palabra a mi compañero Yesid para que me complemente. Los planes para los pueblos indígenas identifican prioridades, ¿verdad? Se relacionan con el proyecto Manejo Integrado de la Cuenca Putumayo-Iza, pero con los subproyectos que ustedes van a implementar. Un plan para pueblos indígenas no es algo muy grande, son planes sencillos, ¿verdad? Que tienen muy baja financiación, no son documentos robustos, ¿verdad? Y los planes lo que generan son encuentros o de pronto algún estudio específico o de pronto la implementación de algún acuerdo de pesca, son a nivel general. El segundo comentario es que los planes, ¿verdad?, me abordan esas actividades estratégicas para los pueblos indígenas y entidades socias. ¿Y cuáles son las entidades socias? Pues esas entidades que en algún momento hacen parte del comité técnico, del comité directivo. Ustedes son entidades socias de esas comunidades en el territorio cuando van a implementar los subproyectos y cuando han venido desarrollando acciones en el territorio. Entonces ahí son esas actividades de articulación entre un lado los pueblos indígenas y quien está en el territorio. El tercero es que durante o en los subproyectos debemos identificar sitios específicos, ¿verdad? Ya muchos subproyectos, o casi todos los subproyectos identificaron los sitios específicos donde van a hacer la implementación de las actividades, ¿verdad? Pero entonces aquí vamos a ver, y ya también ustedes muchos lo hicieron, si se involucran a los pueblos indígenas, qué impactos se generan, qué medidas para minimizarlos o mitigar esos impactos, ¿verdad? Y qué escala podría tener ese impacto y cómo minimizo esos riesgos. El otro comentario del banco. Se requiere un tiempo mínimo, ¿verdad?, para que haya aceptación expresa de los afectados. No es que vaya un día y al otro día ya tenga todo. Acordémonos que los pueblos y las comunidades se toman su tiempo, entonces ellos tienen que digerirlo, ellos tienen que mambiarlo, ellos tienen que hacer sus sesiones en la maloca, ellos tienen que caminarlo y cuando lo caminan, lo mambean, hacen sus reuniones en la maloca, pues ellos empiezan a recoger esta serie de inquietudes, luego vamos a tener esas inquietudes resueltas, vamos a tener unos soportes de aceptación y para tener esos soportes de aceptación, pues antes están como todos estos procesos de diálogo, de construcción colectiva. Este comentario está relacionado con el tiempo. Si el subproyecto, ¿verdad?, no tiene las consultas o aceptación de los pueblos, desafortunadamente no se puede empezar. Tenemos que tener esos temas de aceptación de las comunidades. Entonces aquí tenemos a nuestro compañero Noelo, nuevamente qué pena traerlo de ejemplo, así PAP se ganó un subproyecto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser esa construcción de ese plan para el pueblo indígena con ACIPAP? Entonces vamos a tener las reuniones, vamos a tener las cartas de aceptación, vamos a ir al mambeadero, vamos a pensarlo, vamos a tener todas las actas que me respaldan el proceso de construcción para poderle compartir ese plan al banco, ¿verdad? Y tener la no objeción. Y el último, muy relacionado con ese anterior del tiempo, debemos considerar los tiempos y procesos para la construcción de estos planes para los pueblos indígenas. Eso era lo que yo tenía para compartirles y ahora abro la discusión a preguntas, a dudas, a comentarios, a recomendaciones, a todo lo que queramos traer en estos, ¿cuánto nos queda? Como en estos 35 minutos que nos quedan de conversación. Adelante. No sé si mi colega Yesid, que está conectado, quiera adicionar algo que se nos haya quedado en el tintero. Yesid, por favor. Hola Eduardo, gracias. No, bueno, creo que está lo específico de lo que se ha hablado
en este proceso. De igual manera, pues que siempre pues vamos a estar desde la unidad de manejo haciendo pues ese acompañamiento, de igual manera, ese diálogo en conjunto para poder tener estos planes, ¿no? Y sin desconectar que estas acciones son esa mirada integral de la cuenca, que estos subproyectos hacen parte de esta mirada como de la cuenca en general y que van a ser el soporte de igual manera, los insumos para generar todo el plan de acción de manejo integrado de la cuenca, ¿sí? Entonces son insumos que van a ser parte de esa acción grande que va a dejar el proyecto como tal para los territorios. Gracias, Yesid. Ingeniero Ismael, adelante. Sí, muchas gracias. Yo más quería de todas maneras hacer caer en cuenta que, bueno, yo voy capturando las láminas en la lámina 7, por ejemplo, hay la encuesta sobre el Ecuador y ahí solo hablan de dos nacionalidades. Hablemos de la Peinse y Onice. Y aquí, por ejemplo, la Ponaquise es una parte fuerte que la quichua que no consta ahí. Eso me quisiera de todas maneras, a lo largo del río Putumayo tenemos comunidades quichuas y no lo vemos acá. Eso nomás que tomen en consideración. Eso es en el marco de participación de pueblos indígenas, en la lámina 7. Sí, ingeniero, muchísimas gracias y tiene usted toda la razón. Como le digo, esto es un documento vivo, esto fue la información que se levantó por allá en el 2020. Sabemos que existen porque hemos tenido conversaciones y reuniones en el territorio apoyadas por el GAT de Sucumbíos en los territorios y tenemos entonces es que actualizar como ese documento marco de participación de los pueblos indígenas. Sin embargo, es importante, ¿verdad?, que cuando ustedes empiecen a implementar ese proyecto, ustedes también ya tienen identificadas esas comunidades, esas organizaciones, esas federaciones con las que vamos a trabajar. Y necesitamos en esos pasos que les mostré, pues ir identificándolas, identificando esos líderes, buscando y solicitando la aprobación de cada uno de ellos, identificando esos posibles impactos y esas formas de minimizar o mitigar el impacto en caso de. Pero tiene toda la razón, ingeniero. Muchas gracias por la observación. No sé, mis colegas que han estado más en campo, ACT, ACIPAB, si tengan COPADE, Sociedad Zoológica de Frankfurt, si tengan alguna recomendación, alguna pregunta, algo. Adelante, Camila, y luego Esperanza, la estoy viendo en pantalla que levantó la mano. Gracias. Hola Eduardo, buenas tardes. Bueno, pues con las compañeras de ACT estuvimos revisando los documentos y teníamos algunas dudas, sobre todo pues de la mano de lo que ahorita mencionabas, porque el proyecto en nuestro caso fue construido con ellos, pero igual dentro de las primeras actividades que teníamos contempladas era hacer la socialización del proyecto. Entonces, como que una primera pregunta es si se requiere, digamos, adicional a esa socialización o previo más bien a esa socialización tener como esos primeros acercamientos para poder construir este plan o van de la mano, o sea, como ver de qué manera esto, ya pensándolo como en tiempos, pueden Sí. converger o no, porque tengo entendido según lo del el plan de compromiso, que el plan debe ser previo a iniciar las actividades. Entonces, como esa sería una primera pregunta. Sí. Gracias, Camila. No, efectivamente, según el PECAS, que es el Plan de Compromisos Ambientales y Sociales, el plan tiene que ser previo, pero bien lo decía Camila, esto se construyó de la mano con las comunidades, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que ya hay un acuerdo establecido, que hay unos líderes identificados, que ya cuando se sentaron a identificar las actividades, muy seguramente también hicieron el tema del análisis de riesgo y el impacto que puede generar esa actividad sobre los territorios. Y eso es un avance grande, ¿verdad? Puede ser antes de que empiecen las actividades como tal, puede ser durante las actividades, pero ya tenemos una base, sobre todo con este muy buen ejemplo de ACT, porque lo ha venido trabajando muchísimo tiempo en territorio.
Entonces ya hay unos acuerdos establecidos, ¿verdad? Ya generaron esa confianza, ya tienen esa identificación de esos líderes, de esas personas claves. Entonces ya pasaron por el diagnóstico, identificación del mapeo de actores. Es que lo tengamos validado y lo tengamos soportado, ¿verdad? También ya identificaron unos actores claves con quienes vamos a trabajar, con quién va a ser la convocatoria, cómo vamos a hacer esa convocatoria. Ya pasaron por ahí también, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos falta? Pues venga, ya tenemos nuestros proyectos, ya tenemos nuestro proyecto, hagamos un tallercito específico para ver cómo vamos a darle cómo vamos a ponerle carne a ese esqueleto del plan de los pueblos indígenas. Entonces, ¿cuáles son los profesionales en análisis del mapeo? Luego hacemos nuestro taller donde decimos este es los compromisos, este es nuestro proyecto, en esto queda nuestro plan de partes interesadas, buscamos todos los soportes y lo construimos de manera colectiva y lo podemos enviar al BAN. A ver, creo que seguía. ¿Contesté, Camila? Sí, sí, muchas gracias. Ahí quería solo una preguntita más de la mano de eso. Es decir, que el taller de planificación participativa se harían al tiempo, ¿cierto? O sea, al momento de entregar el plan de participación estaría involucrado ya el taller Estaría de involucrado, planificación. sí, claro, sobre todo por el trabajo que ustedes ya han venido haciendo, porque para otra organización que de pronto es su primer acercamiento con las comunidades, pues sí tenemos que empezar desde, bueno, ya hicimos el proyecto, también lo hicimos de manera conjunta porque tenemos el aval, pero venga, sentémonos un poquito más tiempo, démonos más tiempo, identifiquemos esos riesgos, si es con usted con quien voy a hablar o existe la posibilidad de que existan otros líderes. Entonces depende mucho también de la institución, de los tiempos que tengan en territorio, con quién lo hayan conversado, cómo lo han trabajado y y del objetivo de nuestro negocio, de nuestro subproyecto. Ok, listo. Esperanza, ¿sí era Esperanza? Sí. Adelante, Esperanza. Hola Eduardo, sí, gracias. Muy en el mismo sentido que Camila pregunta. Por supuesto que nosotros formulamos este proyecto pues en concurrencia con los objetivos pues de las organizaciones, en este caso de Arica, incluso creo que con ACT compartimos territorio, al menos Comparten territorio, sí. en el sector Colombia ya hemos estado hablando para Ah, buenísimo. conversar más al detalle. Pero te pregunto de pronto un poco más, más directamente. De todas maneras, el documento hay que elaborarlo, eso requiere un esfuerzo de personas, poner pues juntos todos los insumos que uno tiene y además, si algo que está sucediendo en este momento que nos están solicitando es socializar y más bien que ellos aprueben y construyan con nosotros el detalle metodológico. ¿Mm? Eso también hace parte del PPI, Hace parte del PPI, sí. no solamente el qué, sino el cómo, ¿cierto? Así sea muy escueto. Entonces, en el caso nuestro, ¿cómo vamos a hacer el monitoreo de las playas? Nosotros sabemos por nuestra experiencia en el Caquetá que en las playas hay muchas actividades que no se pueden hacer por normativa cultural, digámoslo así. Como, por ejemplo, es que están pensando la participación en el monitoreo. Es posible que una cosa es lo que piensen las comunidades peruanas y otra cosa que piensen las comunidades colombianas y, digamos, ahí haya una diferenciación metodológica y demás. Nosotros ya conocemos más o menos esas diferencias, pero pues hay que ponerlas en ese Hay que PPI. plasmarla, sí. Exacto. En ese sentido, dos cosas. Hay un momento en el que podamos, porque por ejemplo ahorita nos están solicitando un documento metodológico un poco más desarrollado. Es posible que tengamos ese espacio de tiempo mientras nos reunimos con la gente y toda la cosa para tener una metodología más terminada. Esa es una cosa. Y la segunda es, o más definitiva, porque pues ya sabemos cómo lo vamos a hacer, pero puede que ellos tengan observaciones. Y lo otro es si va a ser posible, antes de entrar a las reuniones que falten para terminar los PPIs, si vamos a tener la posibilidad de ya tener contratado parte de la gente del proyecto, en nuestro caso, pues el coordinador del proyecto y los expertos locales, porque pues para poder arrancar. Bueno, empiezo por la segunda, ¿verdad? Desde WCS
ya se pidieron unos códigos de aprobación a Nueva York, a la casa matriz de WCS, con ese código de aprobación que esperamos esté ya no a final de esta semana, sino de pronto a principios de la otra semana. Se puede como empezar ya a generar el acuerdo, ya estamos revisando ese acuerdo, qué es lo que se va a firmar, y ya frente a ese plan de trabajo que han venido construyendo, pues se podría hacer el desembolso de esos recursos iniciales para poder, pues como bien lo dices, contratar Esperanza al equipo, que son pues soporte para poder hacer eso. Y sí, la primera actividad, y bien nos lo reiteró el banco, es tenemos que tener esos planes, tenemos que tener esa aprobación de esos planes para poder iniciar el OK. Ya ustedes también lo construyeron en conjunto, entonces ya hay como unas primeras cartas de aprobación. Es poner esas cartas en ese esqueleto y mandárselo al banco, porque realmente de pronto por falta de lectura o mal entendimiento no sabíamos que los planes para los pueblos indígenas tenían que tener no objeción del banco. Y esa no objeción del banco puede tomarse su tiempo, como todo con el banco, ¿verdad? Entonces, esa es, pero sí, tenemos que tratar de que estos planes sean de nuestras primeras actividades para luego poder empezar con el resto de actividades. Ok, o sea, si te entiendo bien de esa no objeción, depende el primer desembolso. No, 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 no. Bueno, No. no depende del primer desembolso, pero depende de que se puedan iniciar otras actividades en el Ah, territorio. bueno. O sea, Porque sí podemos contar con la o sea, contratación, las primeras apenas reuniones. nosotros, claro, apenas Bien. nosotros firmemos el acuerdo, ustedes firmen con WCS Colombia, ¿verdad? Se presenta el plan de trabajo, ese plan de trabajo se ha construido con los especialistas, se ha aprobado, y en el acuerdo diga que el primer desembolso se va a realizar, no sé, 15 días después de la firma frente al plan de trabajo. Estoy poniendo cualquier ejemplo. Se hace el desembolso y podemos arrancar. Ah, bueno, súper. Te Sí, sí, agradezco esa es. por la claridad. Claudia o Noel. Sí, ahora sí funciona mi micrófono. Gracias. Ahora sí. Adelante, Claudia. Sí, una preguntita. Porque nosotros la propuesta que hicimos también era como continuación de otra propuesta que vamos trabajando y que estamos finalizando. Y la verdad, esto como acuerdo de participación lo tenemos porque viene de otro proyecto. Entonces, mi pregunta es, por lo que tú decís, tenemos que de todos modos presentar como prueba de esta participación de la comunidad y eso. Tiene que ser dentro del marco, o sea, dentro del tiempo que usted se firme el contrato, porque, bueno, y también estoy feliz de saber que de repente la otra semana comienza, porque si no, nosotros ya teníamos una actividad donde sí iba a ser esa estabilización que venía del otro proyecto, pero si se tarda ese proyecto en comenzar, va a quedar fuera del tiempo, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo se hace en ese caso? No, digamos que los tiempos no tienen problema, porque se parte de que si estamos trabajando con comunidades, es una relación de confianza y es una relación de tiempo atrás. No me siento con alguien que no tengo confianza a construir un proyecto donde voy de pronto a involucrar recursos o gente o tiempo personal o incluso mi nombre. Entonces, frente a eso, los tiempos no importan. Sí lo que tiene que, o sí lo que importa es que todos esos soportes, toda esa matriz de impactos potenciales, todas esas acciones estén enmarcadas en la continuidad de mi proyecto, ¿verdad? Dejándolo muy claro que era una primera parte, que ahora viene una segunda parte, pero que es complemento de esto, y que para esos riesgos, estas socializaciones, estos OK, estas cartas, vienen enfocados es a esto. Ah, ok, perfecto. Gracias. No, con gusto, Claudia. Noel, adelante, compañero. Noel. ¿Ahí me escuchan? Adelante, sí, señor, adelante. Ya. No, estaba también escuchando, y bueno, nosotros como ACIPAC, que es la primera vez que vamos a participar en la implementación de los subproyectos, en el caso de estos planes, tendríamos que comenzar de cero. Y bueno, también va apegado a la pregunta que hacían las personas anteriores, y es con respecto si ya para eso pues tendríamos que tener parte del equipo contratado, que sería pues como
como el soporte, y sería muy bueno, también yo hago la propuesta de que del equipo de WCS hacer una reunión técnica acá en Putumayo con la organización ACIPAC para poder hacer el diálogo, porque hemos tenido ya una experiencia anterior que se ejecutó un proyecto sobre cambio climático y soberanía alimentaria y desde el Ministerio del Interior de Colombia nos preguntaban sobre sobre la consulta previa. Lo que nosotros hicimos en ese caso fue construir entre las partes la propuesta, el conjunto de lo que íbamos a trabajar, y como fruto de eso hubo un acuerdo de voluntades. Ese acuerdo de voluntades fue el que presentamos ante el ministerio y no fue necesario consulta previa. Ahora, acá, o sea, yo también considero de que, y me queda la duda porque, o sea, lo pongo acá porque su persona lo menciona sobre la consulta, si va a ser necesario también volver a construir esa parte. Gracias, Noel. No, pues digamos que son varios temas que usted trae. El primero es el de la consulta, que con el ejemplo que usted pone se resolvió frente al Ministerio del Interior y yo creo que esa puede ser una ruta, ¿verdad? Ese acuerdo de voluntades, esa concertación de actividades en el marco de este proyecto que ustedes van a ejecutar. Porque en algún momento esto se conversó con la OPIAC y la OPIAC dijo, no, es que nosotros representamos a todo el mundo en el territorio, entonces eso tiene que pasar por donde estamos nosotros. Pero si está ese acuerdo desde el territorio, desde esta organización, pues no teníamos como ningún problema en hacerlo. Eso es lo primero. Lo segundo es que como ustedes, ¿verdad? ACIPAP van a trabajar con varias comunidades que hacen parte de ACIPAP, pues ya existe esa relación y podemos utilizar entonces los planes de vida, transformarlos en los planes para los pueblos indígenas y avanzar de esa manera, enfocando ese plan de vida a las actividades propias del proyecto que ustedes formularon. Esa es la segunda. Cuando ustedes formularon ese proyecto, Noel, ustedes involucraron a varios líderes, me imagino, porque si no, no hubieran podido presentarlo como ACIPAP, ¿verdad? No. Aló. Perdón, ahí Aló, me aló. escucha. Ahora sí, ¿Sí? hágale. Sí, listo. Ya. No, en eso estamos de acuerdo. El involucramiento de las comunidades, si bien es cierto, hay unos puntos de referencia, pero involucra en el caso de ACIPAT, somos 48 comunidades indígenas que estamos acá en la Amazonía colombiana, que hace parte de la frontera también con la República del Ecuador. Perfecto. Esos soportes y esas validaciones de que el proyecto se construyó en conjunto, de que se identificaron los posibles riesgos, son los soportes que necesitamos para incluir en nuestro plan para pueblos indígenas que, como le digo, vamos a tener como base los planes de vida. Y ahí vamos avanzando. Esa es la segunda. Para eso, digamos que si no hay contratación, pues ya se tiene mucho trabajo adelantado y lo que podemos es ir recopilando esa información que ya luego pues se va a terminar de validar o se va a terminar de construir cuando tengamos la posibilidad de contratar a las personas que hacen parte de nuestro proyecto, que como le digo, estamos esperando esos códigos de Nueva York, ya se envió toda la información de los beneficiarios, ya se hicieron todos los análisis de riesgo de cada una de las instituciones, no de que si son buenos o son malos, sino de qué riesgos de pronto manejando recursos, de qué riesgos de reputación. Es algo interno que WCS ya hizo y con ese análisis es la información que se manda a Nueva York para que nos den nuestro código y ya con el código entramos a firmar nuestro acuerdo de donación, ¿verdad? Entre WCS, en este caso Colombia, y el representante de ACIPAP para poder empezar a trabajar. Esos serían como los 3 puntos que capté de su conversación inicial, ¿no? El de consulta previa, ¿verdad? El segundo, el de la participación y la contratación. Y el otro relacionado como con la participación de esas comunidades. Sí, señor.
De acuerdo, gracias. Ah, no, me faltaba uno aquí, vea, perdóneme, eran sí, yo eso le estaba diciendo mentiras. El otro que usted mencionó es de una posible reunión, ¿verdad? En territorio con ACIPAP pero para construir, ¿cuál era la idea? Nosotros podemos hacerla, no tenemos ningún problema en ir al territorio a reunirnos con ustedes, pero ¿para construir qué? O luego hablamos eso en Yo un creo, correo electrónico. sí puede ser internamente, lo podemos dialogar. Listo, perfecto, perfecto, perfecto. Listo. Camila. Nuevamente por acá tenía varias preguntas, una asociada a estos dos documentos que nos presentabas hoy y es si desde WCS o el Banco Mundial hay algunos indicadores sociales que ustedes vayan a medir, porque teniendo en cuenta que digamos en el plan de acción de género sí hay unos específicos que mencionan y en los ambientales también, como que nos surgió la duda de si hay indicadores sociales específicos que ustedes vayan a medir. Esa sería la primera. Y las otras sí están más como asociadas a capacitaciones previas o espacios previos, que es más como en cuanto a los documentos. Entonces, una era, pues que teniendo en cuenta que en el plan de compromiso la mayoría de los documentos que solicitan o se requieren tienen 30 días máximo de posterior a la firma del acuerdo. Quería preguntar si esos días pues son hábiles o no, como para ir teniendo un poco el rango y las claridades. Y también si esas asesorías de que nos han mencionado del proyecto van a ser en qué momento, como eso cuándo va a iniciar, posterior a estas capacitaciones o en agosto, y como tener un poco también esa proyección para podernos organizar. Y teniendo en cuenta eso, si de pronto durante estos últimos lapsos de capacitaciones, es decir, de aquí a casi un mes, podemos de pronto escribirle a alguien, no sé si a ti, Eduardo, u a otra persona como directamente con preguntas más específicas del proyecto para ir avanzando en la construcción de los proyectos, pues de los documentos. Sí, Camila. Entonces la primera, frente al tema de los indicadores sociales, el proyecto tiene pues unos indicadores sobre todo relacionados con el tema de género. Creo que es 45% de los beneficiarios tienen que ser mujeres, jóvenes o viejos, de los 6.500 beneficiarios que tiene el proyecto. Pero ya cada uno de sus subproyectos pues tiene otros indicadores. Hay otro indicador que habla sobre mejora en las condiciones de vida, relacionado este sí específicamente a las actividades de los subproyectos. Entonces, se genera una encuesta de necesidades básicas que ya está diseñada, que se va a conversar con cada uno de ustedes cuando se haga como esa reunión de apertura. Esa encuesta debería llevarse a territorio a un número de población identificada y luego volverla a hacer para determinar ese segundo indicador que es mejora en las condiciones de vida como resultado de la implementación de las actividades de los subproyectos. Uy, ya casi me lo aprendí. Esos dos únicamente son como los indicadores de temas sociales que mide el proyecto. La segunda relacionada con los espacios previos, digamos que pues esos espacios están abiertos y el equipo, por eso estamos aquí los apoyos técnicos, por eso estamos los apoyos, los especialistas técnicos, están los especialistas de cada uno de los países, ahí veo a Andrea, se presentó Caro también, ¿qué se me hizo Caro? Se presentó Caro Machado de Ecuador. Se presentó mi colega, ¿dónde está? Mi colega de Perú. Y no tenemos a Brasil, pero ¿por qué no tenemos a Brasil? Porque en ese primer direccionamiento de proyectos o en esa primera evaluación de propuestas, pues Brasil no presentó propuestas. Entonces no está Brasil. Pero de resto, esos espacios quedan abiertos. Cualquiera de nosotros está en la capacidad, Camila, de contestar las preguntas relacionadas a los subproyectos, ¿verdad? A cómo van avanzando esos subproyectos, cada uno de los especialistas de acuerdo a su temática. Y pues para el tema de estándares ambientales y sociales, a pesar que los especialistas también tienen todo el conocimiento, o está Yesid, que por ahí anda, o está mi persona que les puede ayudar a resolver esos temas.
Y asesorías propias las podemos ir haciendo de aquí en adelante, no hay ningún problema. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, pues estamos atentos. Dale, Eduardo, qué pena, no levante la mano. Adelante. Sí, de acuerdo. Y tener pues también ahí presente que a la firma de su acuerdo y demás, a la etapa de inicio, se hace la construcción pues, de un documento como equivalente con todo el tema de entregables, cómo va a ser el tema de monitoreo, cómo va a ser el tema de seguimiento, cómo va a ser el tema de soportes, pagos y demás. Y hay un documento, el cual pues ya les haremos de igual manera llegar o en una reunión previa para que tengan todas estas claridades respectivas con todo el equipo técnico del proyecto. Gracias, Yesid. Karen, adelante. Camila, ¿contestamos? ¿O quedó algo en el Sí, tintero? sí, gracias. Ok, Karen, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. No, pues Eduardo, yo iba a hacer una pregunta que un poco estaban como empezando a responder ahorita, pero no sé si no sé si me perdí como en el timing. Estos documentos que tú nos dices son, o sea, se pueden incluir en los gastos del proyecto, o sea, las actividades que se requieren para poder hacer esa validación de los planes, o son cosas que tenemos que hacer antes de. Pues digamos que en una primera formulación del proyecto se preguntaba sobre cómo ustedes desde los subproyectos iban a implementar esas Sí. herramientas. ¿Se acuerdan que estaba en la Sí. primera hoja? ¿Cómo implementa usted las herramientas de EAS? Y mencionábamos muchas de las que tienen que implementarse. Y una vez se revisaron esos documentos, pues se hicieron algunos ajustes y una pregunta reiterativa es cómo va usted a implementarlas y qué presupuesto está poniendo. Como sabemos que ya muchas de las actividades y de la confianza ustedes han venido trabajando en esto, pues creemos que no necesita gran cantidad de presupuesto para construir este plan, por la confianza que ya tienen, por lo que ya han venido haciendo en cada uno de los territorios. Jessy, yo no me acuerdo si para FCDS igual vamos a reunirnos mañana para luego citar a una reunión con ustedes para ver entonces ese plan de entregables, ese plan de trabajo, esa reunión que les comentaba Yesid. Si frente a eso, Porque sí, adelante, Karen. Perdona, porque es que pues nosotros tenemos unas cartas de las organizaciones, Ok, sí, pero sí. una cosa es esas cartas y otra cosa es el plan de trabajo del proyecto, porque pues son como dos cosas distintas y pues validar el plan de trabajo del proyecto con las asociaciones nos implica unos costos que pues lo que queremos tener claro es esos costos de desplazarnos, de llevar equipo, etcétera, para hacer esa validación de ese plan de trabajo se pueden incluir como costos retroactivos o no. Retroactivos es que se les devuelvan. O que se incluyan, digamos, que sepa, o sea, es decir, como no tenemos convenio firmado ni nada todavía, em, o sea, esas acciones, por hecho, mi pregunta es si esas acciones para validar el plan de trabajo que nos implica desplazarnos a campo, llevar equipos, hacer trabajo, mover gente, etcétera, las podemos incluir dentro de las acciones del presupuesto que lo tenemos previsto, o ustedes consideran que que eso está por fuera del marco de acción de lo que podemos gastar. No, lo que decíamos inicialmente es, bueno, venga, pónganlas dentro del presupuesto como una acción de cómo va usted a ejecutar eso. Por eso lo preguntábamos y si lo habían identificado los riesgos. Y nuevamente reitero, muchas de las observaciones a esos presupuestos es, bueno, y usted me dice que va a implementar un mecanismo de atención de quejas y reclamos. ¿Cómo y cuánto le vale? ¿Verdad? Tendría entonces que entrar a revisar si esas observaciones o cuáles fueron las observaciones que se le hicieron llegar a FCDS, porque esas observaciones las hicieron varios de los especialistas y el comité evaluador que evaluó las propuestas, para poder entonces contestarle certeramente a su pregunta, Karen. Listo. Como le digo, mañana nosotros nos vamos a reunir con el equipo y con el comité evaluador para ir como agendando una serie de acciones
en cada uno de los proyectos y luego tener esa conversación con los representantes de los proyectos, porque ya estamos como en esa etapa final de construir el acuerdo de firma, en este caso entre WCS y FCDS, Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, y ese plan, pues, o ese acuerdo tiene el anexo del plan de trabajo, el anexo de los desembolsos, el anexo del presupuesto, una serie de anexos que hacen parte de lo que vamos a firmar. Listo. Entonces quedamos súper pendientes de Sí, eso. claro que sí. Gracias. Gracias, Karen. Ingeniero Ismael. Sí, muchas gracias. Realmente El asunto es de mi pregunta es lo siguiente. Ya hemos recibido en tres momentos lo que es la capacitación o temas de estándares ambientales sociales. Me imagino de que en cada uno de los proyectos ejecutando, o cuando estemos ejecutando, desde luego, debe haber alguien que haga este monitoreo, seguimiento, o tenemos que hacer los informes, debe haber algún formato, con quién nosotros nos rendimos cuentas cuando estemos ya ejecutando los proyectos. Claro Eso que más bien sí. mi pregunta. Gracias, ingeniero. Eso queda en lo que vamos a firmar, el plan de trabajo establecido, las fechas para entregar los informes y va a haber una persona que va a estar como monitoreándolos desde el equipo de WCS. En este caso está Carolina Machado en Ecuador, está nuestro compañero Fernando, entonces tenemos que ver a ver quién va a estar como en cabeza de ese monitoreo y el equipo propio del proyecto debe hacerle monitoreo también. Acuérdese que había uno de los criterios que cómo se iba a hacer ese monitoreo y que una persona por lo menos estuviera muy articulada con nuestra especialista de monitoreo y evaluación del proyecto, Dayana, y ver cómo empezábamos a construir eso. Pero sí, hay una persona desde la unidad de manejo del proyecto que está a cargo, que los va a acompañar a ustedes y existen unos formatos que, como le decía la compañera Karen, se van a incluir dentro del acuerdo que firmamos entre el Gobierno Autónomo Provincial Descentralizado de Sucumbíos y WCS Ecuador. Sí, claro. También estábamos aquí conversando con nuestra directora, de nuestro equipo, para poder, y también con Fernando, para que nos envíen unos días o un tiempito antes para poder revisar con la parte jurídica de acá de la institución también y para poder firmar este acuerdo. Eso Sí, también no, está claro, pendiente. total. Ustedes tienen que firmarlo desde la oficina jurídica porque uno no puede firmar sin leer. No hay ningún Correcto. problema. Eso apenas se tenga, se les comparte y ustedes lo revisan. Muchas gracias. No, con gusto, ingeniero Ismael. Bueno, pues compañeros, si no hay más preguntas, agradecerles. Nos quedan 2 sesiones. Yo sé que mi tono de voz no es muy agradable, pero ahí vamos. Ahí vamos, nos quedan 2 sesiones de trabajo y acuérdense en que estamos pues disponibles para cualquier duda, para cualquier pregunta. En las cadenas de correos están copiados mis colegas de WCS de cada uno de los países. Ustedes ya tienen mi correo electrónico y pues quedamos atentos a resolver cualquier cosa. Agradecerles por su tiempo y una vez tengamos el link en el YouTube, se los compartimos para que lo tengan, para que lo compartan con sus equipos de trabajo, para que si tienen alguna duda y no les contestamos el correo, que eso no suele pasar, pues vayan a la grabación. Y les recuerdo, porfa, la lista de asistencia que la puso nuevamente mi colega Yesid ¿cómo se llama? En el chat. Es importante esas listas de asistencia porque esto hace parte de un plan de capacitación que tiene el proyecto que también tiene que ser validado y tiene que tener los soportes para poderlo presentar al Banco Mundial. Muchísimas gracias por su tiempo. Vale, muchas gracias, colegas. Un Simplemente. abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego.